Hola jóvenes de primero de bachillerato técnico profesional, espero se encuentren muy bien en sus hogares, como siempre cuidando de su salud. Soy la profesora Clarisa Lara del área de español y en esta ocasión compartiré con ustedes el tema, el discurso, la valoración e interpretación del mensaje. El objetivo de la clase de hoy es expresan y fundamentan sus opiniones acerca de temas socioculturales, comprendiendo y respetando las opiniones de los demás para consensuar ideas. Comencemos. En la clase anterior discutíamos de forma general sobre las técnicas de expresión oral, en específico sobre el debate. Ahora bien, introduciremos el tema del día de hoy preguntándonos, ¿qué es el discurso? ¿Cómo interpretar el mensaje del discurso? Bien, un discurso tradicionalmente es el acto cara a cara a una audiencia en vivo, pero hoy en día incluye cualquier forma de hablar, ya sea formal o informalmente, a una audiencia, incluido el discurso pregrabado, pronunciado a gran distancia por medio de la tecnología. Como sabemos, hoy la tecnología es muy avanzada y podemos brindar un discurso mediante la misma. Según la Real Academia Española, es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o siente. Además, es razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema. Se lee o se pronuncia en público. Dar un discurso se usa para muchos propósitos diferentes, pero generalmente como una mezcla de enseñanza, persuasión o entretenimiento. Cada uno de estos requiere enfoques y técnicas ligeramente diferentes. Al hablar en público, se desarrolla como una esfera de conocimiento en Grecia y Roma, donde destacados pensadores lo codificaron como una parte central de la retórica. Hoy en día, el arte de hablar en público ha sido transformado por tecnología recientemente disponible, como videoconferencias, presentaciones multimedia y otras formas no tradicionales, pero lo esencial sigue siendo lo mismo, que es transmitir un mensaje. Tenemos los tipos de discurso. El primero, científico-tecnológico. Su función radica en el conocimiento de la realidad y su transformación en beneficio de la humanidad. De este discurso se reconocen dos enfoques. El científico, que utiliza un lenguaje específico, y el de divulgación, que se encarga de difundir expresiones que sean accesibles para todas las personas. Luego tenemos el estético. Se procura principalmente por la forma trabajada del lenguaje y el conocimiento o el contenido del mensaje. Todo con el fin de alcanzar el grado máximo de profundidad de su transmisión. Esto es aplicado al arte según algunos autores como Pierre, donde señala que el arte tiene una posición en el ámbito social al comunicar un mensaje mediante símbolos con el público. Luego tenemos el religioso. Tiende a darse a través de relatos y comparaciones que manifiestan experiencias y se establece, por un lado, a partir de relatos o la teología, y por otro lado, también mediante elementos rituales fundamentales, principalmente en la palabra, o sea, en la Biblia. Tenemos el retórico. Su función principal es persuadir, es decir, convencer de, de aceptar ciertas posturas o ideologías a conveniencia. La palabra acompañada de gestos es la principal herramienta de este tipo de discurso. Luego tenemos el educativo.
se centra en la transmisión de conocimientos. Este tipo de discurso tiende a volverse autoritario. Es el que utilizamos ya sea con nuestros estudiantes, como yo con ustedes o cualquiera de los docentes. Luego tenemos el histórico. Se preocupa por dar a conocer eventos ocurridos a través del tiempo, ya sean pasados o recientes, y generalmente en este tipo de discurso existe algún personaje al cual se reconoce como héroe histórico. Y el séptimo es el político. Este tipo de discurso se da comúnmente para asumir algún cargo de poder. Su función es argumentar puntos de vista ante un público determinado, todo con el fin de intervenir en ellos y convencerlos de lo que van a hacer. Luego tenemos el lenguaje hablado, codificado por el hablante. Este es el que codificamos nosotros a la hora del hablar. El número 9, el lenguaje escrito. Este es codificado por el que escribe. Puede ser mediante una carta o cualquier otro escrito, ¿verdad? El número 10, lenguaje oralizado. Este es un escrito que es hablado, es decir, una lectura en voz alta. Y por último, tenemos el lenguaje transcrito. Este es hablado que es escrito. Es decir, podemos estar hablando y tomando notas. Entonces, las notas que hicimos de un discurso, este es el lenguaje transcrito. Luego tenemos las partes de un discurso. Para empezar, un discurso se inicia con un saludo, ¿verdad? Al público para llamar la atención de los presentes. Luego, tiene que tener una introducción. Esta es la parte fundamental. Aquí es donde se trata de explicar a grandes rasgos la estructura de nuestra exposición oral. Hay que referirse al tema del discurso de manera breve y concisa y plantear preguntas al público. Luego tenemos el desarrollo. Este es tratar el tema a profundidad, con datos y argumentos de cada punto a tratar en el discurso. Tiene que tener citas de autores. Aquí se tiene que deslumbrar el conocimiento que tenemos sobre el tema. Y por último, tenemos la conclusión. La conclusión es el fin del discurso. Tiene que englobar toda la charla que hemos tenido durante el discurso, pues son las últimas palabras que el oyente va a escuchar. Un consejo que tenemos que tomar en cuenta es que para terminar con broche de oro un discurso, es bueno finalizar con una frase o una cita de algún autor que creamos que vale la pena mencionar en nuestro discurso. Ahora bien, tenemos la interpretación del mensaje. La interpretación del discurso es un ejercicio ontológico y epistemológico, lo que significa que es complejo, porque al estudiar los indicadores nos arrojan datos o elementos de análisis para acercarnos lo más que podamos a la elaboración de la interpretación real del discurso. En cuanto al análisis del discurso, debemos partir con rigurosidad académica para la debida interpretación, porque podríamos comenzar a ejercer con una utilización de los datos recogidos, interpretación, porque podríamos un andamio teórico frágil que se caerá al no aguantar un análisis a profundidad, porque el espíritu del discurso no es visible, existe un mensaje oculto. La letra y el espíritu realmente significan exactamente lo contrario, es decir, la verdad está entre las líneas.
Muy bien. Como tarea les queda realizar en la plataforma de Classroom un mapa mental sobre el discurso y sus elementos. Tienen hasta el día de mañana para poder realizarlo, ya que la misma vence hasta la medianoche. Y bien, esto ha sido todo por hoy y recuerden que un discurso es un acto de hablar cara a cara con una audiencia en vivo, pero que hoy en día incluye cualquier forma de hablar, ya sea formal o informal, a una audiencia. Y que los tipos de discurso son científico-tecnológico, estético, religioso, retórico, educativo, político, histórico, entre otros. Y las partes de un discurso son saludo, introducción, desarrollo y conclusión. Nos vemos en la próxima. Gracias por su atención.